La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Me siento muy bien hoy recibiendo, comenzando la semana, Farideh Raful, la senadora por el Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo digo que Farideh es una especie de mi sobrina, porque sí. Tony y Grace son mis hermanos, una amistad de hace más de 30 años. Yo vi a Farideh crecer junto con mis hijos, entonces... ¿Es así? Y todos los domingos, ¿verdad? Sí. De una casa a la otra. De cada casa a la otra. Y como éramos 4 y 4, pues entonces éramos 8 muchachos. Y ustedes 4. Para mí un placer estar aquí. Para mí un placer estar aquí. Pues yo quise invitar a Farideh porque yo veo como una campañita en las redes. Hay quien dice que las redes te ayudaron y que ahora las redes tratan de perjudicarte. ¿Sí? Tú has identificado de qué sectores, de qué... Obviamente el objetivo es tumbarte, tu nivel de popularidad, destruir tu carrera política, pero tú has ubicado de dónde viene. Sí, se han hecho análisis y eso de parte del equipo, pero yo estoy muy clara, yo estaba muy clara desde que llegamos al gobierno y hicimos la transición desde la oposición ya a ser la senadora de un partido que había llegado, de la labor que habíamos hecho durante esos 4 años en la Cámara de Diputados, que fue de denuncia sistemática de cosas que evidenciábamos e investigábamos y que nos llegaban dentro de la Cámara de Diputados, el caso de Odebrecht, el caso de los contratos pues totalmente ilegales que se dieron entre el Ministerio de la Presidencia y la DICON, encabezada por Marchena y Peralta. Ahí hay parte de la influencia a través de las redes sociales también que se da, y personas que entendían que nosotros estábamos atentando contra sus intereses de manera personal. Yo siempre digo, esto no es personal, esto es simplemente buscando que se investiguen ejecutorias que están haciendo personas que están en puestos públicos claves, que tenemos pruebas y evidencias y que tienen necesariamente que investigarse. No se investigaban porque teníamos un ministerio público que también estaba secuestrado por una persona que está enfrentando la justicia en este momento, que era el ex procurador general de la República. Y yo siempre pensé que después de hacer todas esas denuncias contra esos sectores de poder tan importantes, que después nos dimos cuenta qué tan grande era la ramificación de la corrupción que se tenía en el Estado, porque al principio no lo sabíamos, no teníamos la capacidad para saber qué tan grande estaba. No van a cesar en su intento por destruir a una persona que no tienen ellos otra cosa para atacar que no sea quizás la honorabilidad. Y nosotros ejercemos una política decente, una política constructiva, una política donde tratamos de ser íntegros, lo más íntegros posible, apegado a las normas legales, por donde se puede atacar, que no sea difamando o a través de inventos, para tratar de destruir y sacar del juego a esa persona que ha constituido una amenaza para ellos en un momento que he sido yo, en la labor que he ejercido. Ahora, ya desde el Senado de la República, pues es un espacio de poder más trascendente, si se entiende así, y tengo, por supuesto, a ese mismo grupo el que se sintió que nosotros afectamos en su momento y que quizás afectamos con toda la razón del mundo, que está siendo investigado ahora, y a otros grupos que desean estar en la posición en la que estamos, que es un espacio de poder que se puede utilizar para muchas cosas, pero nosotros lo utilizamos en este momento para construir, para que no se repitan las cosas que nosotros vimos desde la oposición que se hacían, para sacar proyectos de leyes importantes que estaban anquilosados en el Congreso por intereses que se llegaban al Congreso y no dejaban que pasara ninguna ley, como la ley de ordenamiento territorial, donde hubo sectores fuertes que la paralizaron por más de 14 años, la ley de regiones únicas, la ley de extinción de dominio, la eliminación del matrimonio infantil. Todos esos eran proyectos que estaban ahí en el Congreso desde hace mucho tiempo y no se aprobaban. Nosotros hemos tratado de sacarlo a la luz, hemos acercado la senaduría de la capital, ya no desde como se pensaba desde que un senador estaba ahí arriba con todos los poderes. No, lo hemos ejercido de manera humilde, con las puertas abiertas y constantemente en la calle. Yo creo que ese ha sido el éxito o la base social de nuestro liderazgo político, en que en ningún momento dejamos de estar en el territorio, escuchando a la gente y que la gente supiera lo que hace un senador y que es un vínculo entre la gente y el poder ejecutivo para poder buscar soluciones conjuntas a los problemas que tenemos en nuestra demarcación. Y eso también atenta contra una clase política que ejerce de una manera distinta y que ha creído que aquí la política se hace con dinero, que tú llegas a un espacio de poder a ser más
que otro para alimentar tu ego, y yo creo que no, yo creo que la política es un servicio, es una vocación de servicio permanente, y lo estamos haciendo sin aparataje, sin recursos económicos, sin barrilito, sino con el apoyo de la gente y por supuesto con el amor que nos mueve a hacer las cosas. de los pocos senadores que no han usado el barrilito. El senador de Santiago, el presidente Eduardo Estrella, el senador Antonio Taveras, que es el senador de la provincia de Santo Domingo, y yo como senadora de la capital. Para que la gente tenga una idea, en el Senado se recibía en la capital 1 millón y pico de pesos mensuales en barrilito. Nosotros renunciamos, o sea que le estamos ahorrando al Estado Dominicano 17 millones de pesos aproximadamente anual, porque no se está tomando. Entonces yo creo que son cambios que vamos dando poco a poco, porque el Senado, igual que todas las instituciones del Estado, deben tomar fuerza y tienen que tomar esa fuerza, esa capacidad, esa facultad constitucional para hacer y ejercer el rol apegado a lo que manda la ley. Porque nosotros vivimos en un proceso, y la gente se le olvida eso, donde un gobierno secuestró todas las instituciones de este país en 16 años consecutivos. Nosotros tuvimos un Congreso militarizado hace menos de 3 años. Cuando llegábamos a la Cámara de Diputados teníamos militares con armas largas adentro. Un caso que nunca habíamos visto. Teníamos cercado el Congreso porque habían aprestos reeleccionistas que querían imponerse a la mala dentro del Congreso Nacional. Eso es apenas 3 años. Nosotros como congresistas fuimos bombardeados con bombas lacrimógenas frente a la Procuraduría General cuando un campamento de Marcha Verde quiso instalarse y el ex procurador se negaba a que se instalaran ahí sin representar ningún peligro. Eso hace apenas 3 años. Eso es bueno recordarlo. Eso es bueno recordarlo. Yo recuerdo que cuando comencé las denuncias contra Odebrecht, a mí me destruyeron y me entraron a la oficina de la Cámara de Diputados. Y ahí está la carta que yo le mandé en ese momento a la que era entonces presidenta de la Cámara de Diputados, sin hacer ningún tipo de alaracas. Aquí se persiguió a periodistas. Aquí se sacaron de los medios de comunicación a periodistas que estaban también siendo, estaban trabajando para tratar de que se hicieran investigaciones y denunciar lo que estaba pasando. Aquí nos persiguieron. Yo recuerdo que frente a mi casa montaron un autobús con un nombre de una marca y yo lo veía desde el balcón que lo quitaron el 7 de julio, 2 días después que nosotros ganáramos las elecciones. Estaba de manera permanente allí. Aquí persiguieron incluso a nuestras familias. Todo ese tipo de cosas sucedieron hace menos de 3 años. Yo debí salir de la Junta Monetaria después de 15 años porque yo era opuesto a la reforma constitucional. También. O sea, esas cosas... Me tocó algo. Le tocó algo. O sea, que nosotros vivimos en un país que si no se daba esta transición, este cambio que representaba Luis Abinader, el PRM, íbamos a estar en una situación donde los derechos de la persona iban a ser totalmente vulnerados. Si no, tuvimos un procurador general de la República que en un Consejo Nacional de la Magistratura le dijo a una magistrada de la Suprema Corte de Justicia de todo lo que se le podía decir. A plena luz del día dentro de la Cámara de Televisión, declaró que le había hecho una labor de espionaje contra ella y no pasó nada. Entonces, en esa democracia que teníamos, donde las instituciones no eran respetadas, ni el Congreso como primer poder del Estado, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, porque ya vimos que la camarilla del entonces presidente que gobernaba en ese momento, Danilo Medina, están todos siendo investigados en este momento, comenzando desde sus familiares más cercanos hasta su jefe de seguridad. Sin embargo, Fabi, uno siente que pocos casos se han presentado frente a la magnitud de esa corrupción. Sí. Apenas son 3 casos, 4. Pero casos con ramificaciones muy fuertes. Yo eso mismo comentaba el otro día, decía, señores, toda investigación lleva un proceso. Yo misma, cuando nosotros teníamos que eran investigaciones donde sacamos contratos de la Contraloría General de la República o libramientos que se habían dado, que teníamos acceso a eso, o lo que nos daban en ese momento, durábamos meses investigando. Imagínense ustedes un caso donde hay tantas personas involucradas, donde hay que seguir el rastro del dinero, donde tenemos que identificar, el Ministerio Público, que ese es su trabajo, tiene que identificar el rastro del dinero, el nivel de complicidad, quién movía recursos, hacia dónde, cómo. Eso implica un trabajo, señores, profundo. Y el Ministerio Público tiene que tomarse su tiempo, hay que entenderlo, necesita recursos económicos, recursos humanos para poder hacer un expediente lo suficientemente fuerte que no se le caiga en justicia, porque aquí se han hecho expedientes, también lo hacían que adrede para que se cayeran. Ah, no, la justicia lo liberó, claro que lo va a liberar, porque el Ministerio Público no hacía nada consistente. Este Ministerio Público está tratando de ser lo más consistente posible y hay que darle apoyo. Y ojalá dieran abasto con todas las otras denuncias que se tienen. Hay investigaciones que no han salido a la luz que se están dando todavía. Yo creo que todo eso es importante porque hemos comenzado a cambiar y la
la gente está demandando esa transparencia. Y eso es fortalecer el sistema democrático. Y eso es lo que tenemos que hacer para que los derechos no sean vulnerados. En este país, Odebrecht, cuando estalla el lío en Brasil y comienza a correrse hacia Perú, Panamá, sale de Brasil, ya Odebrecht había mudado la oficina donde entregaba los sobornos aquí a República Dominicana, en la calle Helios de Bellavista, y operaba ¿bajo quién? Bajo Joao Santana, que era quien la dirigía. ¿Y quién era Joao Santana? El asesor del candidato presidencial, el asesor también del presidente de entonces. O sea, eso pasó en este país. Y cuando estalló todo eso y dijeron, pero la oficina de sobornos de República Dominicana, procedieron a cerrarla como si el rastro del dinero no se fuera a seguir. O sea, ¿hasta dónde llegaba el nivel de impunidad de este país? Es fuerte decirlo, pero nosotros estamos ahora en esa transición donde se está tratando de desmontar una estructura que sigue teniendo incidencia en espacios de poder. Claro. Y esas personas tienen mucho dinero. Y tienen recursos, salieron con miedo, porque no saben hasta dónde las investigaciones pueden salir, con grandes complicidades en mandos militares, políticos y empresariales, porque es una estructura. ¿Y a quién significa una amenaza para ellos? El que no tiene nada que esconder, el que puede denunciar, el que está haciendo su trabajo. Por eso yo digo, los magistrados que están en la PEPCA ahora mismo son una amenaza para ellos. Cualquier persona que ejerza de manera transparente una carrera va a ser una amenaza y van a buscar la forma de destruirla. Y eso no nos va a callar, ni le tengo miedo a eso. Ellos han hecho campañas tratando de desacreditarnos sin tener herramientas. Muda. No, yo no soy muda. Yo hablo lo que tengo que hablar con la responsabilidad y el criterio que me pertenece, y diciendo las cosas de manera asertiva. Ahora yo uso la palabra para apoyar a quienes se están investigando de manera independiente, cuando antes no se hacía, porque había un procurador y una procuraduría cómplice. Ahora yo uso la palabra para no permitir que se avasalle a la oposición en el lugar donde yo estoy, como no se avasallaron en la Cámara de Diputados. Ahora yo, cuando me toca trabajar en un proyecto de ley, uso la palabra para tratar de consensuar y que trabajemos todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Ahora yo uso la palabra para tratar de hacer y apoyar al presidente del Senado y a los demás senadores en una reforma estructural al Senado de la República, donde tenga más institucionalidad. Ahora yo uso la palabra para poder investigar, para poder estudiar y no para pasar financiamientos y préstamos sin estudios, como pasaban anteriormente, aprobados porque lo mandaba el Poder Ejecutivo. Y la usamos para poder investigar y llevar a los ministros. Esa es una parte en la cual más te han cuestionado. Sí. Claro. Ustedes vivieron, tú eras muy joven todavía, pero vivieron la etapa en la cual el Congreso del PRD le hacía oposición al Poder Ejecutivo. Eso se vivió. Estando en el gobierno. Entonces, ustedes, lógicamente, tienen que cuidarse de que eso no se repita. Claro. De que el propio partido le haga oposición al gobierno. Entonces, no es lo mismo la Faride opositora que la Faride trabajando, apoyando a su gobierno. Claro, y eso es importante porque cuando tú llegas al gobierno y eres congresista de un gobierno, no es que hagas todo lo que diga el Poder Ejecutivo, porque el organismo de control y el primer poder del Estado siempre va a ser el Congreso Nacional. Pero ¿cuál es el rol de nosotros como dirigentes partidarios y representantes también del pueblo en esa dualidad? Que tú dirías, bueno, es apoyar al gobierno, pero apoyar al gobierno a hacerlo mejor. Cuando llegan proyectos, por ejemplo, de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo con las mejores intenciones, nosotros lo revisamos y decimos, esto no procede de esta manera. ¿Qué hacemos? Llamar al consultor jurídico, llamar a los sectores involucrados del Estado Dominicano y decirle, miren, esto que ustedes mandaron en su vocación y su facultad de iniciativa legislativa puede ser mejorado, porque hay mecanismos de control que debemos introducir. Y nosotros reformamos todo eso, ayudamos a que el gobierno que representa el partido nuestro sea mejor, no que vaya y aprobarle todo como si fuéramos borregos. Por ejemplo, nosotros hemos dejado de aprobar proyectos de presupuesto. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, financiamientos, hemos modificado presupuestos, hemos recibido financiamientos y hemos entonces, miren, no procede. O sí procede, cuál es el órgano ejecutor, cuánto tiempo va a tomar, modifiquen esto. Hemos detenido incluso proyectos que han llegado que decimos, no, así no puede ser, vamos a reunirnos todos los sectores nuevamente y vamos a ayudar, porque lo que tenemos que ver, nunca perder la perspectiva, ¿qué queremos nosotros desde el gobierno? Mantenernos en el poder, enriquecernos, no, ¿qué queremos? Queremos tener regulaciones, normas y un gobierno que pueda abrir mayores oportunidades a la gente. ¿Cómo la abrimos? Sin afectar tantos intereses. Tú dices, bueno, siempre lo vas a afectar, sí, pero ¿cómo abrimos más oportunidades a la gente que menos tiene? ¿Qué necesitamos? Mejor salud,
necesitamos mejor seguridad social, necesitamos mejores vías públicas, necesitamos mejores transportaciones públicas. Nosotros, ¿qué tenemos? Este es el presupuesto. El PLD tenía un presupuesto deficitario por más de 10 años. Se llega al gobierno, se maneja la aprobación de un presupuesto con un déficit que solamente podemos llenar con mayores recaudaciones y con financiamiento, porque hay un déficit ya. Desde que llegué a la casa hay un déficit, tengo que trabajar con eso. Y tenemos que trabajar con eso. Viene una crisis, una pandemia. Gracias a Dios estamos aquí. ¿El gobierno qué hizo? Dar prioridad a lo que teníamos que darle prioridad, a la salud del pueblo dominicano, a inocular personas, a hacer contratos de vacunación sin intermediarios, a tratar de buscar financiamiento para poder proceder a que los programas FASE no se terminaran, a que los medianos empresarios no nos quebraran, a que el turismo pudiera resurgir para tener ganancia en una economía de servicios, a que apostar a las remesas que gracias a Dios, con el apoyo que se dio en Estados Unidos, pudieron volver a la normalidad, y a tratar de encaminar al país bajo una adversidad económica, manteniendo subsidios que son insostenibles en la práctica de manera indefinida. ¿Para qué? Para que no hubiera estallido social, compensar. Entonces, en el Congreso, ¿qué hacemos? Tratar de que las ejecutorias del Poder Ejecutivo sean lo mejor posible y ser su organismo de control. Tenemos discusiones, tenemos enfrentamientos, no ha sido fácil. Lo que no se ve a veces es más importante. Yo me siento a veces con el ministro de Hacienda y discutimos profundamente cosas y la cambiamos, porque él a lo mejor trae una visión y nosotros tenemos otra. Entonces, de eso se trata, de hacer ese trabajo, esa sinergia, esa dinámica, y como me enseñaron hace un tiempo en un foro internacional, y salir todo lo más con el mismo nivel de inconformidad, pero pensando en un objetivo en común, de que lo que nos une es tratar de mejorar lo que tenemos, y sobre la base de los elementos que tenemos, tratar de buscar cosas afines para poder hacerlo. No Una breve pausa, esta conversación interesante, le falta un poco todavía. Volvemos unos pocos minutos con Farideh Raful. Continuamos la entrevista con Farideh Raful, senadora por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Farideh, dice el PLD, específicamente el vocero de los diputados, que ustedes le están comprando alcaldes. A ellos y en menor medida a la fuerza del pueblo. No, yo lo que creo que cuando un partido llega al gobierno siempre fuerzas de la oposición política tratan de acercarse a ese partido que ya está en el gobierno, aunque lo hayan pensado. No es que lo compran, que son ellos los que se van. Son ellos que se van, y más cuando ven que no hay mucha posibilidad y tienen un liderazgo político dentro de sus demarcaciones. Pero eso pasa siempre porque yo tengo tiempo diciendo, nosotros como partidos políticos tenemos que asumir qué nos identifica y qué nos diferencia. Entonces, mientras los partidos políticos seamos maquinarias electorales, que por más que digamos que provenimos de una visión o de una ideología cercana a la democracia, al socialismo democrático, otros al ultraconservadorismo, yo creo que no, yo creo que tenemos que formar políticamente a nuestra dirigencia para que haya una identificación y cada quien sepa a dónde pertenece. Porque mientras sigamos siendo maquinarias electorales, esos vaivenes van a estar todo el tiempo, sobre todo con partidos que llegan al poder. Yo creo mucho en el fortalecimiento político de las instituciones, porque creo que sin partidos la democracia se debilita grandemente, y que nosotros como partidos debemos afianzarnos. Ahora, por ejemplo, el PRM está haciendo y estamos trabajando en un crecimiento. Estamos en el territorio escribiendo personas. Después de esto, y cuando venga, yo espero que este año, la reforma de la ley de partidos políticos, podamos darle más herramientas a los partidos para que inviertan en la formación política de sus dirigentes de acuerdo a un pensamiento. Pues yo soy humanista, yo soy peñagomista, yo estoy totalmente identificada. Yo vengo de un lugar de humanistas, donde a mí me enseñaron la política a través de la visión de un líder que era el doctor José Francisco Peña Gómez, y muy cercana al socialismo democrático y todo lo que implicaba la ganancia de derechos para todas las personas más vulnerables, de las mujeres, envejecientes, niños y niñas. Esa es mi identificación, eso yo no voy a cambiar, pero yo me eduqué y me crié ahí. Entonces, la formación política de nuestros cuadros debe ser en base a esa identificación, o si quieren variar, porque ¿por qué tú perteneces a un partido político? ¿Para llegar a una posición de poder? ¿Para cuando llegue el partido tratar de enriquecerte?
¿Para qué perteneces a un partido político? Tú tienes que pertenecer a un partido político porque te identificas ideológicamente con sus propuestas, porque piensas luchar por una sociedad que visualiza ese conjunto de personas de la misma forma, porque quiere crear espacios para abrir a que otros tengan las más oportunidades. ¿Y tú sientes que el PRM encarna eso, ese pensamiento? Creo que estamos todavía muy debilitados en eso y que ese es el gran desafío que tenemos. Y que esta etapa de crecimiento va a ser una punta de lanza para nosotros lograr esa identificación. Y ojalá yo poder colaborar también con eso, que doña Ibelice Pras de Pérez, en paz descanse, fue realmente, yo creo que no solamente una promotora de estas ideas formativas, sino también esa luz que a pesar de su ida de tiempo de este plano, permanece en ese firmamento al que debemos seguir. Y yo quiero, si Dios lo permite, aportar en la construcción de esa lucecita que ella dejó para poder nosotros identificarnos como partido. Hubo un tema de debate que fue la ley del fideicomiso público, sí, que generó muchas opiniones jurídicas, y claro, la oposición también jugó su papel. El producto final, que ya fue aprobado por ustedes en 2 lecturas, que va a la Cámara de Diputados, ¿tú te sientes satisfecha con lo que salió ahí? Sí, claro. Eso fue un proyecto que llegó al Senado de la República a través del Poder Ejecutivo. Hablando ahorita, como nos comentaba, de que se transforman muchos proyectos y que no se aprueba todo lo que manda el Poder Ejecutivo tal cual, porque ahí tenemos que mejorar y ayudar a que el Poder Ejecutivo lo haga mejor, nosotros lo recibimos. Cuando lo recibimos comenzamos a estudiarlo. La figura del fideicomiso es muy compleja. Solamente las personas que trabajan en el entorno, que manejan estructuras financieras, pueden entenderlo, sobre todo porque la estructura financiera del Estado cambió a partir del 2011, cuando se aprobó la ley de fideicomiso privado, y comenzaron a hacerse fideicomisos del 2012 hasta la fecha. 6 lo hizo el presidente Danilo Medina y aproximadamente 6 van en la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿cómo operaba esto? Siempre estuvimos de acuerdo en que hacía falta una ley que estableciera criterios únicos para la creación de los fideicomisos, porque los creados hasta el momento, cada uno tenía lo que mandaba el contrato y los reglamentos. Todo independiente porque cada fideicomiso es distinto. Ahora, ¿cuáles criterios iban a ser para el fideicomiso público? Se manda ese proyecto de ley al Senado, lo estudiamos, tuvimos que hacer una labor de inmersión, lo reconozco, yo soy abogada, no soy especialista en derecho, ni en valores, ni en banca, ni mucho menos, pero tuvimos que hacer una inmersión, un estudio pormenorizado. Y los senadores de la Comisión de Hacienda hicieron su trabajo. Cuando menciono los senadores, menciono la oposición que forma parte de esa comisión. Y establecimos controles que entendíamos que había que establecer, porque le tenemos temor al manejo del Estado, por lo que ha pasado, sobre todo recientemente. Yo digo, todo es falible, porque depende de hombres y mujeres, que por más controles que tú le pongas, podría buscar la forma de vamos a tener a Carlos Pimentel ahí. Exacto, ni todo el mundo, tú sabes, son controles para que las instituciones puedan funcionar en caso de que alguien falle. Introdujimos muchos controles, aprobamos, fue a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados hicieron ciertas modificaciones. Lo recibimos, como perimió en diciembre, lo volvimos a recibir. Está en la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Está el que regresó a la Cámara de Diputados esta semana, vamos a volver a revisarlo. Quedo satisfecha de la labor del Senado. Yo, con el tema de los fideicomisos, como dije en el hemiciclo, no digo que sean la panacea para resolver todos los problemas de desarrollo, de infraestructura, ni de cualquier otra herramienta por parte del Estado. Entiendo que son figuras importantes que se han utilizado de manera exitosa en el pasado y que se han querido utilizar ahora para que sean igual de exitosas. Pero a todo lo que se implemente, que sea manejado por hombres y mujeres, tenemos que tener la capacidad de observarlo, de establecer sanciones para cuando el ejercicio de los hombres y mujeres que administra fallen y controles que las instituciones puedan ejercer. Nosotros pusimos el control de la Cámara de Cuentas, el control de la Contraloría General de la República, que son los 2 órganos de controles constitucionales, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, para que las personas tuvieran acceso a todo lo que ocurría ahí. Se modificó el Consejo Técnico para que de los 5 miembros hubiese 3 que pertenecieran al sector público y 2 al sector privado, y eso lo introdujimos nosotros en ese proyecto. Va la Superintendencia de Bancos también. Va la Superintendencia de Bancos, que es el ente regulador, como los fideicomisos privados también. Eso lo introdujimos en el Senado de la República, y que sí será bajo la observancia
y los principios de la ley de compras y contrataciones. La discusión es, ¿por qué no está atado a la ley de compras y contrataciones? Bueno, porque el fideicomiso tiene otra naturaleza jurídica. Y a partir del 2010, la Constitución habla también de la subsidiariedad del Estado Dominicano, donde debe involucrarse con el sector privado. O sea, es un tema complejo, pero sumamente interesante. Yo lamento que el debate no se iniciara cuando estaba en el Senado y fue aprobado en marzo del año pasado, sino que se iniciara ahora. Pero qué bueno que se inició y qué bueno que es un tema de interés para que la gente conozca de una figura importante que se ha usado desde 2012 hasta la fecha, que ha tenido casos exitosos, otros no tan exitosos, como RD Vial, por ejemplo, fue un caso exitoso, Ciudad Juan Bosch ha sido un caso exitoso, y ahora, por ejemplo, tenemos el fideicomiso de Pedernales, que el presidente acaba de este fin de semana de dejar ya pues un Picasso para la instalación de un hotel que lo va a construir el Estado Dominicano, pero va a ser administrado por un sector privado a través de un fideicomiso público que se está haciendo. Entonces apostamos a que los fideicomisos sean lo más positivos posible, pero entiendo que no va a ser ni va a constituir en este gobierno ni en ningún otro la figura única y absoluta para que se ejecuten los proyectos del Estado Dominicano. En pocos minutos, Faride, di que están cabeza con cabeza Leonel y Abinader, y de que hay segunda vuelta. Los datos que manejamos nosotros indican que no habrá segunda vuelta. El presidente Luis Abinader está muy sólido en su liderazgo y es entendible. Ha gobernado en época de crisis de manera exitosa, manteniendo una economía estable, a pesar de la recesión, a pesar de la inflación, a pesar de los altos costos. Aquí un flete que costaba $3,000 llegó a costar $22,000 para importación, y se logró mantener un equilibrio. Es un hombre honesto, rodeado de hombres y mujeres que quieren hacer lo mejor posible. Y bueno, vaya, no todo el mundo, no siempre nos rodeamos de lo mejor, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, pero sí, él como gerente y como administrador y primer mandatario tiene las mejores intenciones, ha sido capaz de quitar de su entorno a personas que han sido altamente cuestionadas, cosa que nunca se había visto, y que las ha dejado en manos de la justicia. Ha sido un hombre que ha dado prioridad a la inversión desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista ya después de calmada la crisis sanitaria, le ha dado mucha prioridad al tema de la transparencia, al tema de la independencia de los poderes públicos. Eso es también un antes y un después. Es un hombre que escucha, es un hombre cercano, y esa simbología de poder, donde antes veíamos al senador, al alcalde, a la alcaldía, por encima de todo, a un presidente de la República inalcanzable, la hemos vuelto humana. Y eso es gracias a ese ejercicio humilde que transmite el presidente Abinader. Uno ve a una alcaldesa en la calle, uno ve a un senador en la calle, con tenis, con mangas totalmente remangadas, trabajando y observando lo que pasa de manera sistemática, humildemente, sin aparatajes. Y yo creo que eso llega a la gente. Es una forma diferente de ejercer la política, y eso ha concitado, pues, no solamente que el PRM se una a través de la figura de Abinader, sino también que la sociedad dominicana valore este gobierno como un gobierno de cambio, que poco a poco va logrando desmontar una estructura mafiosa y una estructura que definitivamente apoyaba la impunidad. Por eso lo apoyamos, y por eso nosotros estamos conscientes de que el apoyo nuestro en la Senaduría del Distrito Nacional es fundamental para lograr eso también en la capital. Porque seguiremos siendo senadora de la capital con la voluntad de Dios y del pueblo dominicano, y por supuesto de las bases del Partido Revolucionario Moderno, que son el ejército, ¿verdad?, los centinelas del voto el día de las elecciones. Faride Raful, muchísimas gracias. A Qué bueno, ustedes mantiene el mismo ímpetu. Todo el tiempo, y contenta por las cosas que vamos logrando y por los desafíos que tenemos para seguir logrando. Para adelante. Nos vamos a comerciales. Conversamos con el joven Haisel González, quien es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo.